Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Seamos bienvenidos nuevamente al culto de la Iglesia Cristiana Bautista Aurel de Salamanca. Tenemos mucho por qué agradecer a Dios y también tenemos mucha necesidad de su palabra. Así que vamos a tomarnos, hermanos, el tiempo para orar, para iniciar de esta forma. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, y vamos a pedir a Dios su dirección. Padre, queremos darte gracias porque nos concedes estar nuevamente en este momento, en este lugar, en este día, Señor. Gracias, Padre, por concedernos tantas bendiciones. Pero en esta oración venimos también con una petición. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que a través de este Evangelio sigamos comprendiendo verdades espirituales, verdades absolutas que solo, Señor, pueden estar en tu palabra y que nosotros estamos necesitados de ellas. Gracias, Padre, por lo que nos das. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos pastorees en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 57 al versículo 61. Mateo capítulo 27, del versículo 57 al versículo 61. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en una peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Después de todo lo que ocurrió, hermanos, con respecto al momento de la crucifixión, después de los eventos sobrenaturales, prodigiosos, que estuvieron girando en torno al momento de la crucifixión, llega un momento, hermanos, en el que la intensidad pudiera parecer que baja. Sin embargo, los que empiezan a actuar aquí no solamente, hermanos, es la guardia romana, como ha tenido su trabajo, sino los seguidores de Jesús. Aquí se nos habla de que cuando llega la noche, por motivo de la fiesta, no podían estar los muertos colgados ahí. El objetivo de la cruz, hermanos, es que estuvieran ahí las personas. El contexto, hermanos, de todo el evento de la crucifixión nos hace saber que a los dos ladrones les rompen las piernas para acelerar la muerte. En el caso de Jesús no es así. Lo confirma atravesando su costado con una lanza en el contexto de los evangelios. Pero tenían que ser quitados de ahí. Entonces, inmediatamente, hermanos, se nos da un dato interesante. Un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Mateo nos dice solamente esto. Pero cuando vemos nosotros, hermanos, el contexto que nos da el Evangelio de Marcos, se nos hace saber que este José, además de ser un hombre rico, era miembro del concilio, o sea, del Sanedrín. Era una persona que tenía un lugar socialmente estable, tenía ingresos, simplemente era un hombre rico. Aquí nos dice, en el Evangelio de Lucas se nos dice la actitud que tenía precisamente este hombre llamado José. Él estuvo en contra del juicio al que fue sometido Jesús por las autoridades locales.
No solamente el juicio ante Pilato, que ya vimos que fue un juicio totalmente manipulable, sino el juicio que se hizo antes, el de la casa de Anás, el de la casa de Caifás, el que se le hizo delante de todo el Sanedrín. Y se nos dice directamente que él, eso lo dice en su investigación Lucas. Recordemos algo, Lucas no era judío, Lucas era un amigo de Pablo, era griego y hace una investigación detallada para dar a conocer a su amigo Teófilo la verdad acerca de Jesús. Y él encuentra ese detalle. Nicodemo estuvo en contra del juicio al que fue sometido Jesús. El Evangelio de Juan, fíjense cómo los 4 evangelios mencionan a este personaje de una manera importante. Nos dice que tuvo la ayuda para poder lograr que se le diera a él el cuerpo, tuvo que intervenir otro discípulo, miembro del concilio también, que era Nicodemo. Entre ellos dos, hermanos, lograron obtener permiso de Pilato. Dice aquí, vino un hombre de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Un hombre con un poder económico estable, un hombre que era parte de las autoridades locales para el pueblo, hermanos, pero era un hombre que por encima de todo era discípulo de Jesús. Y esto es interesante porque las personas, hermanos, a las cuales el mensaje de Jesús golpeó directamente en su ego fue al concilio. Y esto significa, hermanos, que estos hombres se dieron cuenta por su conocimiento de las Escrituras que Jesús no era otro más que el mismo Mesías. Era el Cristo que estaban esperando. Esto significa que ellos sí conocían, sí entendieron la palabra de Dios y vieron en Jesús el cumplimiento esperado. Hermano, cuando usted y yo tenemos un conocimiento muy simple, muy ajeno a una relación, usted y yo leemos la Biblia solo por leer, pero no somos auténticos discípulos de Jesús. Vamos a convivir y vamos a tener y vamos a desarrollar un amor por una religión, pero no una relación. Recordemos algo, un alumno es diferente de un discípulo. El alumno se caracteriza por tener horarios de estudio y terminando, hermanos, su horario de estudio regresa a casa y hace lo que bien le parezca, administra su tiempo. El discípulo se caracteriza por seguir al maestro, por vivir con el maestro. Aquí se nos dice que él era un discípulo de Jesús. ¿Qué significa esto? No solo estaba aprendiendo de él, sino que además seguía a Jesús. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos auténticos discípulos? No solamente, hermanos, leemos la Biblia. Todo el concilio conocía las Escrituras. Lo que hizo diferente a José es que él era un discípulo de Jesús. Porque él vivía siguiendo al maestro, él estaba convencido de quién era Jesús. Así que lo que hace, hermanos, es precisamente demostrar su fidelidad en medio de esto. Hablábamos en la mañana precisamente acerca de esto, del mantener integridad en nuestro andar con Jesús, el no poner oprobio, no poner estorbo, sino que nosotros mismos seamos tenidos como José, él, ella, siguen a Jesús. En esa casa siguen a Jesús. Los que se reúnen en ese lugar siguen a Jesús. Traen su Biblia, pero la tienen aquí. La tienen aquí. Porque siguen a Jesús. Si no lo hacemos, hermanos, usted y yo solo podemos jactarnos de una bonita religión. Pero una religión no nos acerca a Dios. Tenemos que aprender a ser seguidores de Jesús. Dice el 58. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tenía autoridad, él podía, no solamente por ser parte del pueblo, sino que tenía un grado en el que él tenía esa cierta autoridad.
Y dice entonces, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y se cumple directamente lo que dice Isaías 53, 9, hermanos, que Jesús se dispuso con los impíos, en su muerte, en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Así que Jesús no era el dueño de ese sepulcro, sin embargo era el sepulcro de un hombre rico. Un hombre rico que había preparado ese lugar para él o para algún miembro de su familia. Un hombre que había invertido en él o en su familia. Y que no, hermanos, desaproveche oportunidad para entregar a Jesús. Para ofrecerle a Jesús, para darle a Jesús. Y mire que aquí no solamente está hablando de una administración monetaria, sino ya de algo que es personal. De entregarle, hermanos, su futuro, de poner en manos de Jesús lo que Él disponga de lo que yo tengo. Y hermanos, esa es una parte difícil, porque cuando le decimos a Dios que Él disponga de lo que somos y de lo que tenemos, el Señor nos va a usar, hermanos. Si usted algún día le ha dicho a Jesús, quiero que me uses, ojo, ¿se acuerdan la mañana? A Dios no se le olvida. Conozco a un jovencito que de niño, él le decía al Señor, quiero ser pastor. Quiero ser pastor. Cuando pasó el tiempo, este pequeño, pues se le olvidó. Se le olvidó y empezó a desarrollarse en sus estudios seculares. Y lo que él me decía, hermanos, es simple. A mí se me olvidó que yo quería ser pastor, pero a Dios no. Y hoy, hermanos, este muchacho está sirviendo al Señor en el ministerio de tiempo completo. A Dios no se le olvida lo que usted y yo decidimos entregarle. José dijo, esto yo lo había labrado para mí. Sin embargo, estoy dispuesto a entregárselo a Jesús. ¿Por qué? Porque soy su discípulo. Porque creo en Él. Y aún, hermanos, tal vez aquí él tenía la esperanza de algo más grande, simplemente por amor, por lealtad, por lo que haya sido, José estaba dispuesto a hacer. Versículo 59, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Él tenía, yo creo que como todos, hermanos, al ver que las cosas no salen como nosotros esperáramos, algún tipo natural de tristeza, algún tipo de sentimiento en su corazón. Si aún los apóstoles mismos, hermanos, que Jesús les dijo una y otra vez que esto iba a ocurrir, ahora imaginemos a los que seguían simplemente a distancia. ¿Era peligroso para José decir abiertamente soy discípulo de Jesús? Sí. Sin embargo, aquí él ya está diciendo abiertamente, yo tengo algo hacia este hombre, yo soy seguidor de este hombre y ¿saben qué? Necesito hacer algo para él. No solamente es hacerlo por Jesús, es hacerlo para Jesús. Así que, hermanos, cuando usted y yo hacemos algo, no creamos que le estamos dando una ayuda a Dios. Estamos haciéndolo porque Dios se lo merece. Cuando usted y yo apartamos nuestros diezmos y ofrendas, no le estamos dando a Dios porque Dios necesite. Le estamos dando a Dios no para que nos dé, le estamos dando a Dios porque ya nos dio. Cuando usted y yo pasamos nuestro tiempo en oración, reunidos ahorita meditando la palabra de Dios, es porque usted y yo sabemos que del Señor vamos a cosechar bendiciones y nosotros estamos en necesidad. Así que, hermanos, lejos de pensar de otra forma, consideremos realmente el ejemplo que pone José. Confiesa con su acción que es un discípulo de Jesús y que quiere hacer algo en nombre del Señor y que está dispuesto a entregar esto que él había labrado para él. De tomar, de acercarse, de tomar el cuerpo lastimado, herido del Señor y limpiarlo y envolverlo en una sábana limpia para decir, Señor,
este sacrificio, no es que haya valido la pena, valió todo. Este sacrificio significa todo. Por eso no tuvo ningún problema de hacerlo. Y los 4 evangelios relatan lo que hizo este hombre. Simplemente por la bondad de su corazón y por la disposición de su corazón. Rodó una gran piedra, tapó la entrada. Ahí no había entradita de seguro, ¿verdad? Ni nada de chapa, de llave. Así que se hacía de esa forma. Había varias razones por las cuales las piedras que se ponían al frente, hermanos, eran muy grandes, muy pesadas, precisamente por seguridad. Se fuera a meter algún animal, algunas personas pues tenían malas prácticas también en esos tiempos acerca de los cuerpos. Así que se hacía de esa forma. Una sola persona no podía hacer rodar esa piedra. José de Arimatea selló esa tumba. Sin embargo, dice el versículo 61, estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Tal vez esperaban que hubiera algo, que ocurriera algo en ese momento, o simplemente el dolor de su corazón. Y se nos dice de María Magdalena. Y hermanos, María Magdalena tenía razones para agradecerle a Jesús, sí. Lejos de lo que se nos ha enseñado, se nos ha hecho creer con tradiciones, María Magdalena no se dedicaba a la prostitución. María Magdalena, dice el Evangelio de Lucas, hermanos, que esta mujer había sido una mujer que había padecido de demonios y que Jesús la liberó. Capítulo 8 de Lucas dice que Jesús la sanó, sacó de ella los demonios y desde entonces ella le siguió. Era una de las mujeres que estaban dentro del ministerio, que servían a Jesús. Y se nos habla de la otra María. ¿Quién es esa otra María? Todo el contexto del Evangelio, hermanos, presenta a esta otra María como la mujer de Cleofas. Ustedes lo pueden corroborar en el Evangelio de Juan capítulo 19. Pero eran mujeres, hermanos, que estaban ligadas al ministerio directamente de Jesús, que habían visto que no podían haber intervenido, que simplemente se quedaron con su fe por delante y con la intención de esperar en que el Señor seguía teniendo el control. ¿Había tristeza? Sí. ¿Había dolor? Sí. Pero había algo que en su interior les hacía saber que no todo había terminado. Y hermanos, para nosotros como cristianos, como hijos del Señor, el testimonio que nos regala José, el testimonio que nos regala la fidelidad de María Magdalena y de María, la mujer de Cleofas, nos hace saber que tenemos mucho que esperar. Porque aún este momento tan oscuro en el que la tierra se vio inmersa en tinieblas, estaba bajo el control del Señor. Y esta es la parte, hermanos, para nosotros como cristianos, que nos hace descansar. Porque por muy amarga que sea la situación, no olvidemos que debemos seguir haciendo las cosas para el Señor. Por amor al Señor, por lealtad al Señor. ¿Y sabe qué? El Señor tiene todo bajo su control. Las cosas no son como parecen. Jesús no fue derrotado. Él estaba obteniendo la victoria preciosa en esa cruz, en esa tumba, con un milagro prodigioso, único e inigualable. Pero tenemos mucho que aprender del corazón de José, de María Magdalena y de la otra María. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande con cada uno. Vamos a iniciar esta semana, hermanos, confiando en la majestuosidad del poder de nuestro Señor. ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? No lo sabemos. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Pero de algo estamos seguros, que el Señor tiene la tierra en sus manos. Así que demos gracias a Dios por su palabra. Le voy a pedir a mi esposa
si nos ayuda a orar para terminar esta reunión. Oramos. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el mensaje expuesto en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que aun cuando sean porciones de tu palabra pequeñas, Señor, hay enseñanza, Padre, y hay mucho que aprender y sobre todo aplicar a nuestras vidas, Padre. Danos esta semana, mi Dios, una semana que esté dentro de tu cuidado, dentro de tu protección, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que ha tenido o que tiene que salir a trabajar, Señor, pero que en cada una de las cosas, Padre, que esta semana tengamos que hacer de manera personal o como familia, Señor, que seas tú glorificado, Padre, y que nuestras actitudes demuestren, Señor, que somos hijos tuyos, Padre Santo. Danos la oportunidad, Señor, de poder compartir de ti por medio de nuestro testimonio, Señor, y que en medio, Señor, de esta necesidad que tiene Salamanca y el mundo entero de ti, Padre, pues que nosotros podamos ser ejemplo en medio de todo lo que esté pasando, Señor. Úsanos, Padre, en donde quiera que estemos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando esta palabra y a aquellos que la habrán de escuchar, Padre. Te agradecemos por esta enseñanza, Señor. Permítenos ponerla en práctica, Padre. Te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre por lo que haces en nuestras vidas, mi Dios. Y pues, Señor, esta semana está en tus benditas manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Deseamos que el Señor le dé una semana llena de bendiciones y también de oportunidades para evangelizar, compartir, para orar, hermanos. Recuerde, tenemos muchas actividades a lo largo de la semana. No se quede sin la bendición de participar, de hacer partícipes a sus hijos. Y ustedes y nosotros como familia sigamos, hermanos, dándole la gloria al Señor. Que pase una semana muy bonita y recuerde, nunca se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.